animales son testigos de mi canto al amor de Jesucristo, el que estamos esperando. Yo sé que hoy soy un triunfador de la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador. Cristo está en mi corazón. Yo sé que hoy soy un triunfador por la gracia de su amor. Yo sé que hoy soy un triunfador. Jesucristo me salvó. Si quieres ser un triunfador, Cristo es la salvación. Si quieres ser un triunfador, ábrele tu corazón. Si quieres ser un triunfador de la vida y el amor, si quieres ser un triunfador, haz como yo y recíbelo. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede estar aquí en esta cabina de radio del Reloj de Dios, en este programa Escudriñando las Escrituras. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, gloria a Dios, en esta hermosa mañana para empezar el programa y para que el Señor nos vaya dirigiendo en esta hora y que el Señor nos pueda hablar en esta mañana. Amén. Sí, amén. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana que tú nos has dado, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque usted, Dios mío, nos ha dado la victoria en este día. Señor amado, de levantarnos, de darnos vida, de poner ese soplo de vida en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque usted ha sido bueno, Dios, y seguirá siendo bueno, Padre. Amén. Mira, Dios mío, esta mañana estamos, Padre, en esta radio, Dios, para darte la gloria solo a ti, Señor, la alabanza solo a ti, Dios mío. Bendiga, Padre, al oyente en esta hermosa mañana, a que esté escuchando, Dios amado, el que va a escuchar tu palabra y que edifique su vida, Dios, que pueda, Dios mío, hablar a su vida, Padre, como ha hablado a nosotros, como va a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Bendiga, Dios mío, a todo el oyente en cada país, en este país, Señor amado, que pueden, Dios mío, escuchar tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor amado, por Katy, por mi hermana Katy, Dios, que va rumbo a Honduras, que tú la guardes, Dios, que ese vuelo sea, Dios mío, poderoso, que usted, Dios mío, la lleve con bien, Padre, allá para donde ella va, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amén, aleluya. Dios le bendiga a usted, mi hermano, amén. Si nos perdone, si no escuchó bien, que habían dos alabanzas abiertas aquí. Amén, damos gracias al Señor por el privilegio, gracias a usted que se conecta, amén, a escuchar este programa, Escudriñando las Escrituras, donde el propósito es hablar de las maravillas de nuestro Dios y cada día aprender, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a escudriñar. Y escudriñar se trata de buscar entre aquellos que otros desprecian. Amén, como dicen que para lo que algunos es basura, para otros es un tesoro, ¿verdad? Y nos damos cuenta que este mundo simplemente desprecia la sabiduría y la enseñanza, como dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero los que somos hijos de Dios hemos encontrado una perla preciosa, una joya, ¿verdad? Que esa perla preciosa, esa palabra del Señor, nos ha traído la salvación que no conocíamos, que antes ignorábamos. El Señor, por su misericordia, el Señor Jesucristo nos ha revelado nada más y nada menos que su evangelio, ¿verdad? Y ha traído esa luz a nuestras vidas. Y es un motivo para darle gloria cada día, para estar agradecidos, amén. Y el tema del programa de hoy es la obediencia. Vamos a hablar acerca de la obediencia, que es un tema muy extenso, amén, que podríamos hablar mucho, pero vamos a ir por donde el Señor
nos lleve, aleluya. Obediencia es una palabra tan común, ¿verdad? Que creo que más en nuestras casas, hermana Evelyn, todos nacemos en ese ambiente donde Sí, fuimos hijos y ahora nosotras tenemos el privilegio de ser madres, ¿verdad? Somos padres y se menciona mucho esa palabra, obedece niño, obedece, amén, haz lo que se te dice, ¿verdad? Y a veces nosotros como padres nos gusta que nos obedezcan, pero se nos olvida, ¿verdad? Que nosotros también somos hijos de Dios. Y a mí creo que Dios ha tratado muchas veces con esa parte de que yo soy demandante y el Señor me recuerda, pero recuerda que tú no me obedeciste aquí. Y así como tú te sientes cuando no te obedecen, ¿verdad? A mí tampoco me gusta la desobediencia. Y así como miramos que la desobediencia, que es lo contrario a obedecer, trae consecuencias en la vida de nuestros hijos, en la vida de quienes nos rodean, es para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la obediencia es el camino a la bendición, ¿verdad, hermana Evelyn? Creo que si analizamos los personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que fueron personas victoriosas, que se destacaron, que quedaron para la historia, tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Ningún desobediente quedó como bueno en la Biblia. Para las personas desobedientes quedaron para la historia como no lo imites, porque le fue mal. Entonces siempre nos vamos a dar cuenta que el obedecer es parte de nuestro propio beneficio, ¿verdad? Yo tengo un concepto aquí de obediencia que dice, es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien con rango superior. En nuestros casos, como hijos de Dios, Él es el jefe, Él es el amo y señor de nuestras vidas y del mundo, aunque el mundo no quiera reconocerlo. Y esa palabra obedecer tiene con que escuchar inteligentemente, en poner atención, ¿verdad? Cuando en el idioma original se habla de obedecer, tiene que, cuando dice oye, cuando hable oye Israel, oye, quiere decir obedece, ¿verdad? No es solo con que me entra por un oído y me sale por el otro, sino con que escuchar atentamente y ir a la obediencia, poner en práctica la orden que se nos ha dado, ¿verdad? Entonces se nos da con el propósito. Siempre toda instrucción que Dios nos da siempre es por nuestro bienestar, por nuestro beneficio. Nos vamos dando cuenta a medida vamos conociendo la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que el obedecer es una bendición en todas las áreas de nuestra vida. No sé si usted quiere agregar algo más. Sí, es hermoso, sí, y es muy, pareciera común el tema, la obediencia. Sí. Pareciera común, y sí es cierto, a veces nosotros en nuestras casas es lógico que uno como padre quiera que sus hijos le obedezcan en todo, sí. Pero es cierto, uno a veces quiere que le obedezcan, pero uno está bajo. No, bajo ejemplo. Ajá, tenemos, eso es muy bonito entender de que nosotros primero tenemos que dar el ejemplo. Así nosotros primero tenemos que obedecer a Dios, porque si nosotros obedecemos a Dios, va a traer la bendición a nuestras casas, a nuestros hogares. Por eso, ¿verdad? El tema de hoy, escudriñando las Escrituras, es un tema muy bonito. Sí, porque la obediencia no solo en la casa, la obediencia a nuestros superiores, la obediencia, también la Biblia habla de nuestros jefes, de los jefes del que trabaja, a los jóvenes, a nosotros, a todos, creo que nos honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Imagínense que dice, para que te vaya bien y tus días sean alargados. Es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento poderoso con promesa, porque dice, te voy a dar larga vida. Sí. ¿Y qué ha pasado? Hemos visto que hijos no obedecen a sus padres y los maltratan. A veces hay hijos que los han maldecido a sus padres. ¿Y qué ha pasado? Han muerto. A mitad de camino han muerto. Entonces creo que es algo muy bonito poder nosotros entender que la obediencia nos trae mucha bendición. Mucha bendición. Sí. Sí, porque por ejemplo yo en ese mandamiento, porque es el 5º mandamiento, si no estoy mal, entre los 10 mandamientos, ¿verdad? De honrar a nuestros padres. Usted ve que los hijos que deshonran a sus padres son los primeros que mueren. Sí. Se cumple esa palabra al pie de la letra, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en esta tierra que Dios te ha dado se alarguen. Pero usted ve que los hijos que salen de la casa en rebeldía se meten a drogas, se meten en pandillas, la muchacha se va con quien no debió, ¿verdad? Le fue mal,
Igualmente los muchachos, porque también los hombres se equivocan a veces cuando salen de casa y eligen mal en sus matrimonios, les va mal, ¿verdad? Y muchos acaban en la muerte, algunos física y otros espiritualmente hablando. Entonces desde ahí, creo que desde que nosotros crecimos podemos ver en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que la obediencia trae consecuencias. Podemos decir en los milagros en la Biblia, por ejemplo, usted ve muchos milagros en la Biblia que fueron a causa de la obediencia. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dijo a aquellos 10 leprosos, ellos llegaron delante de Jesús con el deseo de decir, Jesús nos va a poner las manos encima y nos vamos a sanar inmediatamente y vamos a salir aquí. No, porque sabían de los milagros que Jesús hacía. Sí. Pero Jesús le dice, vayan y preséntense delante del sacerdote. Porque el sacerdote era el que tenía la autoridad de decir están sanos o no están sanos. Jesús sabía dónde los mandaba. Y dice la palabra de Dios que en el camino fueron sanados, después de que ellos obedecieron. Iban obedeciéndole, vayan al sacerdote, y en ese transcurso es que fueron sanados. Y ahí hay otro tema para hablar de la gratitud, ¿verdad? Pero en ese caso podemos ver la obediencia. Ahí sí los 10 obedecieron y iban camino al sacerdote, y ahí se dieron cuenta que era sanado. Bueno, damos cuenta a través de la Biblia. Por ejemplo, Naamán, ¿verdad? Naamán que llegó con mucho orgullo delante del Eliseo, como muchos de nosotros a veces somos orgullosos, ¿verdad? A veces estamos enfermos, necesitados, y somos nosotros, si el Señor me quiere sanar, pues que va a bajar el pastor. A veces te podemos poner señales, que sea el pastor el que baje y me venga a tocar aquí donde estoy yo con mi soberbia, aquí atrás, ¿verdad? Sí. Que venga y que Dios me sane. Pero a veces el Señor dice, no, ven al altar y arrodíllate, humíllate, o ahí donde tú estás, humilla tu corazón y obedéceme. Porque también la palabra de Dios nos muestra que hay enfermedades que vinieron por la desobediencia, sí, ¿verdad? Entonces es un tema muy amplio, pero en el caso de Naamán podemos ver que Naamán dijo, no, yo no me quiero zambullir en esa agua tan sucia, ¿acaso no habían ríos más limpios allá en Siria? Pero dijeron, hasta sus criados tenían más sabiduría. Dijeron, Señor, si fuera más lo que se te pidiera, solamente obedece, haz lo que te dijo el profeta. Y cuando él se zambulla ahí 7 veces donde le había dicho el profeta Eliseo, es que él recibe sanidad. Podemos sacar tanto de la palabra de Dios los beneficios que trae la obediencia. La obediencia, de poder escuchar, es una clave. Así Yo es. creo que la clave de este tema es poder escuchar la voz de Dios. Amén. Y obedecerla. Pero primeramente creo que llega a nuestra mente. Y nosotros lo podemos leer, o como estamos predicando, como estamos hablando ahorita, que la obediencia nos trae la bendición. Pero para eso necesitamos escuchar. Necesitamos tener atento nuestro oído para que escuchemos lo que el Señor nos dice, lo que el Señor está hablándonos. Obedezcan mis mandamientos, obedezcan el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con toda tu mente. Y si hiciéramos eso, hermanas, fuéramos unos triunfadores. ¿Qué dice? Nos daría larga vida, porque es la obediencia. Imagínense, porque ese mandamiento es tan sabio que la palabra dice, amamos a Dios, obedeceremos todo. Jesucristo dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos del Señor nos vamos a evitar, no vamos a pecar, ¿verdad? Porque tanto lo que Dios dice, haz o deja de hacer, nosotros lo cumpliríamos. Entonces es nuestra forma de demostrar el amor hacia nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no, ¿qué quiere que le regale mami para el día de su cumpleaños? Quiere, solo obedéceme, no me calientes la cabeza. Creo que los padres nos sentimos honrados cuando nosotros, y felices, ¿verdad? De tener hijos obedientes. Entonces, igualmente nosotros, así como podemos honrar a Dios, no está esperando sacrificios, como habla tanto la Biblia, y no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Habla mucho, me gusta mucho lo de Noé. Un ejemplo, si él no hubiera puesto atención y si él no hubiera obedecido, porque sabemos que en esos tiempos allá no llovía. Entonces era como algo ilógico lo que Dios le estaba pidiendo, pero él prestó atención. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera prestado atención? Si él no hubiera escuchado, si él no hubiera obedecido, también hubiera perecido. Sí, claro. Pero él prestó la atención debida y la obediencia que tuvo a Dios, aunque fuera ilógico, aunque fuera algo que él dijera, bueno, pues esto no lo entiendo. No lo Y entiendo. de que eso se trata, obedecer. O sea, a veces no entendemos lo que Dios nos manda hacer. Pero se trata, como dice ese dicho, ¿no? Primero haz y después entiende. Porque lo que Dios nos dice va a ser bueno, nunca va a ser algo malo. Sí, porque imagínense que ellos fueron los únicos que se salvaron.
A mí me impacta mucho cómo él eligió el Señor. El Señor dice que él eligió a Noé porque era varón perfecto de Dios. Pero yo me he puesto he estado leyendo y me he puesto a meditar las 3 mujeres de los hijos de Noé, que no se les menciona ni el nombre, Sí. pero estuvieron ahí. Quedaron en la historia. Quedaron en la historia. Fue Siguieron a sus maridos. bueno, algo tremendo. Sí. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que obedeció a Dios. Sí. Hubo un hombre que escuchó la voz de Dios y la obedeció. Sí, amén, y que usted ve tantas instrucciones, Ujú. ¿verdad? Vas a hacer un arca, pero no era lo que a Noé le diera la gana hacer. Voy a hacer este barco como yo me lo imagino. Exacto. No, Dios le dio instrucciones exactas, precisas. Vas Medidas. a cortar las medidas, vas a hacer Ujú. esto. Y que en ese tiempo tuvo que haberse las ingeniado bastante bien, ¿verdad? Sí. Noé, me imagino que puso a sus hijos a colaborar con él, porque los vecinos simplemente le estaban diciendo que estaba loco. Ujú. Y tuvo que haberse llevado mucho tiempo para hacer eso. La vas a calafatear, la vas a sellar para que no se le meta agua. Y Noé fue siguiendo cada instrucción, aunque seguramente él no comprendía porque nunca había llovido sobre la tierra. Dice que solo se levantaba un rocío que regaba la tierra. Entonces era a veces, eso es lo difícil que se nos hace a nosotros como seres humanos, ¿verdad? El obedecer, porque no entendemos. Pero ¿por qué Dios me está diciendo que vaya por aquí? Porque todavía no miramos lo que Dios ya miró. Dios ya había visto el diluvio. Dios dijo, va a haber un diluvio. Se va a inundar la tierra. Así que lo que estoy haciendo es salvándote. Exacto. Haz lo que se te haga y vas a tener oportunidad. Estoy dando oportunidad de que se salve todos los que crean. Pero el ser humano, ¿verdad? Siempre somos necios por naturaleza, rebelados ante lo que Dios dice, Sí, y por eso perecieron, ¿verdad? Ajá, en primera de Corintios 10, Pablo está hablándoles a los Corintios. ajá, y me llama la atención el 10:23 que dice que todo le es lícito, pero no todo No le todo le conviene. conviene. Entonces, creo que es algo que nos ponemos a pensar a veces, que nosotros podemos, el mundo estamos en el mundo. Pero no si somos no de este somos mundo. de este mundo, entonces no todo nos es lícito hacer. Entonces, si obedecemos, el Señor dice, no son de este mundo, no hagan lo que este mundo hace. Entonces, creo que el Señor nos habla claro en la palabra. Sí, Y si ¿verdad? nosotros obedecemos, creo que es algo, Nos evitamos el dolor. nos evitamos muchas entendiéramos cosas. eso. Exacto. ¿Verdad? Que por Sí. nuestro propio beneficio nos evitaríamos Nos muchos evitaríamos. dolores de cabeza, ¿verdad? Sí. Pero para eso viene la palabra del Señor, Amén. para recordarnos, para que meditemos en ella, porque puede ser que en este preciso momento nosotros estemos en desobediencia. Puede ser que Dios nos haya dado instrucciones, que nos haya dado mandatos, hay que hacer, y nosotros simplemente los vamos alargando. Sí, Señor, mañana lo hago, Señor, sí, yo sé que me dijiste, pero nos vamos haciendo los loquitos y simplemente eso nos va causando daño, ¿verdad? Se va Sí. acumulando muchas cosas en nuestras vidas que simplemente el Señor quiere limpiarlas. Y vamos a entrar a nuestro pasaje que tenemos, hermana Evelyn, porque Amén. ya hemos hablado, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar, pero vamos a utilizar este pasaje que escogimos como texto base, que está en Números capítulo 20, que mi esposo precisamente lo mencionaba ayer, que estuvo en el programa. Amén, nosotros ya teníamos este mensaje, entonces Dios no se equivoca. A los que escucharon ayer también Dios les quiere recordar este pasaje, y es en Números capítulo 20. Dice la palabra de Dios: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua, la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. Y yo analizaba este versículo, hermana Evelyn, que normalmente nuestras desobediencias a veces vienen a causa, ¿verdad? Ujú. Comenzamos a murmurar porque no entendemos lo que estamos viviendo, nos frustramos, nos turbamos. Entonces a veces viene con que, ay, no, es que yo no sé qué está pasando. ¿Cómo actuamos nosotros cuando hay escasez en nuestros hogares, por ejemplo? Cuando no entendemos lo que está pasando. Si yo le sirvo a Dios, puedo decir, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y por qué pasa que no veo la prosperidad que debería? Y a veces es porque Dios quiere tratar con nuestro corazón, ¿verdad? Hay algo tal vez arraigado en nuestro corazón que nosotros todavía no hemos visto, y tal vez es la paciencia o esa murmuración, ¿verdad? Que no aprendemos a dar gracias al Señor en todas las situaciones como deberíamos, y es eso lo que Dios quiere tratar con nosotros, para que aprendamos a obedecerle aún sin entender. Amén.
Y dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, mira que ayúdeme a leer por ahí que se me fue aquí. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Aleluya. Aleluya. Sí, eso es muy tremendo. La murmuración del pueblo. Creo que ellos habían visto tantas cosas de Dios, pero todavía no entendían y miraban tanto milagro y miraban una cosa y miraban otra, pero ellos siempre estaban enfocados en la situación, en el momento, en la situación que estaban viviendo. Ellos no tenían agua en ese momento y estaban, creo, muriendo de sed. Tal vez se encontraban angustiados. Porque la sed pues, es una necesidad del cuerpo, ¿verdad? El beber agua. Y me llamaba la atención lo que mi esposo decía ayer, ¿verdad? Si ellos tenían sed, también tenía Moisés, ¿verdad? Él también estaba saliendo, pero podemos ver las diferentes formas de reaccionar. O sea, Moisés tenía la carga del pueblo, imagínense, se cree que eran miles de personas, algunos piensan que hasta 2 millones de personas, ¿verdad? Era bastante pueblo, tener la responsabilidad de todo, pero Moisés, no miramos a un Moisés murmurando ni blasfemando contra el Señor, sino que él siempre acudía en oración. Y se dice que este hombre era más manso sobre la tierra. Y eso hay que hacer énfasis, esto de verdad, porque después vemos a sus reacciones. Y lo que causa el pueblo al ser murmurador, lo que podemos causar en el ambiente donde estamos, ¿verdad? Porque es muy lindo analizar esta parte. Así que Moisés también tenía sed. Su familia también tenía sed. A la gente que le seguía, eran todos. Pero aquí había una gente que era tremenda. ¿Y por qué también debemos de analizar que cuando salió el pueblo de Egipto, no todos los que salieron era pueblo de Israel, ¿verdad? La palabra de Dios dice que salieron otros de otras culturas, ¿verdad? En Egipto había mucha gente y obviamente dice que estos instigaban más al pueblo de Dios a murmurar, eran tremendos, ¿verdad? Pero ellos empezaron a murmurar, dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tremenda palabra, hermana Evelyn, que hablábamos antes del programa de eso. Era lo que puede causar nuestra murmuración. Sí. Porque se dice, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Moisés era un hombre manso, era calmadito, pero lo vemos en esta escena aquí y ¿verdad? Lo sacaron de sus casillas la gente, porque Dios, la importancia de, como hemos repetido desde el principio del programa, de que es escuchar instrucciones. Porque si miramos en Éxodo 17 se ve casi la misma escena, pero Dios le dio a Noé diferentes instrucciones, ¿verdad? En el primer caso dice que la gente también murmuró contra Moisés, ¿verdad? El pueblo empezó a hostigarlo y Moisés le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? Dentro de poco me van a apedrear. O sea, Moisés estaba viendo, esta gente me va a matar, con la desesperación que actúa. O sea, era un pueblo tremendo, ¿verdad? Que no era que se arrodillaba. Habían visto que el Señor había abierto el mar rojo. Habían visto los milagros del Señor.
Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros que este pueblo, ¿verdad? Que el Señor hace grandes maravillas en nuestras vidas y lo olvidamos con frecuencia. Y en el momento de la prueba, viene la prueba, nosotros no nos olvidamos que nuestro Dios es todopoderoso y que es soberano. Él sabe lo que está pasando a nuestro alrededor y que Él tiene control del asunto, ¿verdad? Pero somos frecuentes, somos dados a ser como el pueblo en el desierto, ¿verdad? Que más en el momento de la dificultad somos más dados a desobedecer y a murmurar contra el Señor. Sí, creo que yo hace estos días atrás pues estuve muy enferma y por un momento creo que uno con la situación que uno pasa, uno como que se olvida por un momentito, como que uno está, el dolor y la situación que uno tiene en su cuerpo, parece que a uno se le olvidara que nosotros servimos a un Dios poderoso. Sí, pero creo que en ese momento lo que el Señor quiere es enseñarnos a nosotros, enseñarnos algo. Tal vez yo creo que el Señor ha tratado mucho en estos días con la paciencia. Que no es cuando yo quiero, sino es cuando Él quiere. Así cuando Él va a hacer la obra, cuando Él va a hacer el milagro, cuando Él va a hacer lo que va a hacer, Él lo va a hacer en su tiempo, no al tiempo de uno. Y entonces muchas veces creo que pasé como 15 días en la cama con los dolores, con la tos, con los momentos. Y hubo un momento que me desesperé. Yo dije, Señor, son tantos días, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación que no pasa? Y luego vino como esa corrección a mi vida de, espera, es que esto no es solamente decir, ya estuvo, ya pasó, no. Parece como un examen, algo estaba pasando tal vez en mí que yo necesitaba entenderlo. Y creo que fue un momento donde yo dije, tengo que tener paciencia. No es cuando yo quiera, es cuando Dios, y Él tiene el control, Él es el dueño de mi vida, Él puede hacer lo que Él quiera con mi vida. Así ¿verdad? Es, porque aún la muerte es buena ante sus ojos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? La muerte de sus santos, solo nosotros en el momento que estamos en desesperación, a veces se nos va la palabra. Y creo que eso le pasó al pueblo, que se desesperó, porque me imagino que cargaba sed, me imagino que que no aguantaba la sed de querer tomar algo, tal vez no habían comido, pero el agua los hacía tal vez aliviar. Entonces esa fue la situación tal vez, y entonces imagínense lo que pasó, que Moisés actuó de esa manera, sí. ¿Verdad? Aún el más manso, el más sabio, tiende a equivocarse, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos, es importante, quiero tratar eso, que nosotros, hablamos hermana Evelyn, que en nuestros hogares podemos ser las causantes, digamos como esposas, muchas veces, y yo he visto casos, sí. ¿Verdad? Que a veces la mujer es tan fastidiosa, ¿verdad? La mujer a veces exige tanto en el hogar, su esposo no tiene un sueldo que le pueda costear todos sus caprichos a veces, y la hermana o la mujer allá en el mundo mira a la vecina y que tiene vestidos lujosos y que tiene los carros del año y empieza, ¿y por qué tú no me compras? Mira la fulana. O a veces puede ser hasta en el pueblo cristiano, tristemente. Sí, mira la hermana cómo se viste y mira lo que trae y mira que ella cambió carro. Y esa mujer empieza a molestar tanto al marido, que el marido, si es cristiano, es verdad, se mete a trabajar para poder complacer los caprichos de la mujer o de los hijos, que a veces exigen tanto el teléfono nuevo, el que ha salido del año, y cosas que a veces no son necesarias, sí, ¿verdad? Y en el mundo se ve, ¿verdad? Quiero decir que en el mundo, sí. Pero que no es en hermanos así. A veces, ¿por qué muchos llegan a meterse al mundo de las drogas? Por la avaricia. Porque hay exigencias muchas veces en los hogares, ¿verdad? Cosas que no son necesarias. Porque a veces no necesitamos 2 carros. A veces necesitamos un carro para hacerlo, más en Estados Unidos, ¿verdad? A menos que ya trabajemos en diferentes lugares, pues el carro se vuelve como en nuestros países, la bicicleta para ir más larguito, una necesidad. Pero a veces nosotros vamos exigiendo y murmuramos, ¿y por qué no cambiamos el carro? Ya, por ejemplo, yo mi carrito se puede podrir ahí, yo no soy muy exigente, no, que mi esposo es el que compra cuando dice, ese carro ya te va a dejar, entonces cambiamos el carro. Pero a veces sí nosotros como pueblo de Dios no nos conformamos con lo que el Señor nos da. ¿Verdad? O a veces no sabemos clamar de la manera correcta, porque el pueblo pudo haberse humillado, así como el Señor mandó las codornices, y que en esa ocasión fue porque el pueblo también murmuró, y también hay cosas que Dios nos complace para juicio, porque cuando el Señor mandó las codornices,
vino para juicio. Dice que aquella gente comió hasta que le salió por las narices, dice la palabra del Señor, pero después murieron. Sí. O sea, fue un juicio. Sí. Entonces hay cosas que por nuestros caprichos pueden acontecer y Dios dejarnos, bueno, ¿quieres probar eso? Te voy a dejar. Pero al final vas a chocar, al final te va a hacer daño, porque no has entendido la palabra que yo te estoy dando. Y esto lo podemos ver aquí, que nosotros podemos ser causantes de aún al más manso hacerlo pecar, si no nos sabemos comportar. Y también, obviamente, no vamos a justificar a Moisés, perdió el control, ¿verdad? Y en Éxodo 17 la palabra de Dios casi se parece con Números 20, pero no es lo mismo, fueron diferentes ocasiones. La primera vez Dios le dice, golpearás la peña. El versículo 6 del capítulo 17 dice, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Ahí fue una instrucción, y él siguió la instrucción. Pero ya en número 20, ya no es la misma instrucción para Moisés. Dios le dice que hable a la roca, ¿verdad? Ya no iba a golpear, pero Moisés y Aarón ya estaban descontrolados. Ustedes ya no fastidiaron, pueblo rebelde, así que les vamos a dar de beber y ¡pam, pam! a la cosa roca, muy importante, que ellos se atribuyeron que ellos son los que iban a darle agua al pueblo y no le dieron la gloria a Dios de que el Dios es el que iba a hacer el milagro, no ellos, porque ellos dijeron, le hemos de darle agua a ustedes, les dijo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que quien hace todas las cosas es Dios. Así es. Ajá. Y también esto tiene un simbolismo. Siempre la roca es comparada con Jesucristo en la Biblia, sí. ¿verdad? Y se dice eso, que a Jesucristo fue golpeado una sola vez, ¿verdad? No hubieron dos crucifixiones, un solo sacrificio bastó. Sí. Y tal vez el Señor quería darnos una lección desde el principio, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos no podemos cambiar lo que Dios ya ha declarado con su boca. Entonces nos queda una lección aprendiendo de Moisés, ¿verdad? A saber escuchar instrucciones de parte del Señor. Que no siempre Dios en cada caso, en cada situación que se nos presente, aunque sea parecida, no siempre son las mismas instrucciones, ¿verdad? Y que podemos desagradar gravemente, podemos pecar gravemente contra nuestro Señor. Sí, tenemos la historia de Saúl también. Acuérdese que él era... Conocida por es muy conocida porque él hizo algo que no le estaba permitido hacer. Él hizo algo que Dios no le había mandado hacer. Y primero Dios le mandó una instrucción, que matara a todo el pueblo de Amalek, animales, bebés, vacas, al rey, a todo. Pero dice que él consintió con su pueblo, decir, no, esto lo vamos a dejar, lo mejor, lo bonito, y al rey lo vamos a dejar vivo. Y nada más y nada menos que para ofrecérselo en sacrificio al Señor, del anatema, del Señor, de lo que Dios había dicho, no, destrúyelo, mátalo, y nada más que deja al rey vivo. Y deja al rey vivo, y llega Samuel, ¿verdad? Y le dan la palabra, las palabras que el Señor le había dicho. Entonces creo que es algo muy importante saber escuchar y obedecer, ¿verdad? Si nosotros escuchamos, creo que vamos a poder obedecer. Amén. Vamos a poder obedecer. Y que cuando comprendemos que siempre el Señor actúa a nuestro favor. Así es. ¿Verdad? Que todo lo que el Señor manda, cuando no hagas esto, haz lo otro, es por nuestro bien. Que el hacer bien no le estamos haciendo favor a nadie. Es por ejemplo cuando nos congregamos. Voy a ir porque si no el pastor me regaña, porque el pastor se enoja y después me va a llamar y va a preguntar por qué. No, usted se va a congregar porque el Señor lo dijo, y no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? Recibimos bendición, porque usted se da cuenta, hermana Evelyn, no sé si, creo que hemos hablado de eso también, que no es lo mismo estar recibiendo la palabra del Señor a través del televisor, porque nosotros pasamos los cultos en vivo. En la casa el niño se levanta por ahí que quiero comida, y tocaron el timbre, tocaron la puerta, sonó el teléfono y ya nos distraemos. Pero cuando nos congregamos sabemos a qué vamos, a la casa del Señor, ¿verdad? Nos concentramos todos en qué va a hablarnos nuestro Padre. Y algo pasa lindo, que cuando nos reunimos como hermanos, el fuego del Señor como que se enciende ahí esa llama, ¿verdad?
Entonces, no es porque usted tiene que congregarse para hacerle un favor a nadie. A nadie. El favor es para usted y para mí. Nosotros somos los beneficiados. ¿Cuántos hemos llegado a la casa del Señor tan emproblemados, tan cargados, verdad? Con tantos problemas que usted dice, Dios mío. Y cuando sale ahí, solo al entrar el ambiente, la alabanza, el Señor comienza a ministrarnos y empieza a quitar esas cargas en nuestro corazón. Y más todavía nos premia con darnos su palabra. Exacto. El día que usted iba atribulado, iba cansado, iba enfermo, el Señor se plació en sanarnos, se plació en consolarnos a través de su palabra o exhortarnos, porque toda la palabra del Señor es para bien. Así es. Ahí miramos el beneficio de la obediencia, de obedecer a Dios, cuando Él nos dice, no se dejen de congregar, porque allí ustedes van a tener una victoria. Ustedes van a ser los beneficiados. Ustedes van a ser, porque ustedes van a salir fortalecidos. El día que ustedes necesiten, el Señor los va a fortalecer y van a salir con esa fortaleza que ustedes el siguiente día de culto, van a querer volver a ir. Entonces creo que es algo bonito, es algo bonito de nosotros entender que Dios tiene el control y Él es el que nos dice. Por eso es que la palabra del Señor por eso ha quedado escrita. Amén. Porque es para beneficio de nosotros. Así es para el beneficio. Todo lo que el Señor dice ahí es para beneficio de nosotros. ¿Verdad? En Miqueas 6 estábamos hablando, ¿verdad, pastora? Que dice que Él nos ha declarado, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Oiga, aleluya. Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya, amén, hermano. Y ese es un pasaje que a mí me cautiva, ¿verdad? Porque usted tocó esa parte ahí de Saúl. Porque Saúl, esa es la excusa que puso. Ajá. O sea, Dios le dio una orden, mata a Amalek, porque ese pueblo había causado daño en el desierto, los había atacado cuando venían cruzando el desierto. El Señor dijo, no, yo voy a vengar eso. O sea, porque había atacado cobardemente, habían atacado a los más débiles, a los que venían detrás, y eso le impidió al pueblo de Israel avanzar más. Entonces Dios dijo, no voy a olvidar lo que hizo Amalek. En el tiempo de Saúl le dice, destrúyelos, mátalos y no dejes a nadie, porque se cree aún que descendientes de Amalek fueron alguien que causó después problemas en el tiempo de Esther todavía. Ajá. Que en ese tiempo que quedó Amalek vivo, produjo descendencia, quedó alguien, o sea, causó un gran daño a Saúl, ¿verdad? Entonces Dios sabe por qué nos dice, corta esto a tiempo, te hará daño, va a traer, y no solo a ti, a veces a toda la familia, a toda la congregación, a quienes te rodean. Entonces Saúl dice, no, mira Samuel, hice lo que Jehová me dijo. Cuando llega Samuel, ¿verdad? Hice lo que Samuel, y Samuel le dice, que ese balido de ovejas que oigo que son esas vacas que dejaste por ahí. No, y él dice, no, es que el pueblo dejó todavía con cobardía, porque a veces pasa, nosotros desobedecemos y empezamos a culpar a otros. No es que me incitaron, no es que no fui yo, ¿verdad? Es que por aquel fue que pequé yo. No, es porque nosotros tenemos un corazón perverso y hay una concupiscencia, hay un pecado con el cual nosotros tenemos que lidiar todos los días, ¿verdad? Ayer hablamos de eso con Katy, escuchando una predicación de que el predicador decía eso, es que el pecado tenemos que luchar con él sangrientamente. Es nuestro enemigo con el cual cada día, cuando tú dices a veces, no, ya lo maté este pecado, no se, de repente se te aparece, como que resucita por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una lucha a sangre encarnizada contra el pecado. Por eso la palabra del Señor dice orar en todo tiempo. Amén. Para que no entréis en tentación, le dijo Jesús a sus discípulos, y a veces es lo que menos hacemos. Exacto. Nosotros, mira la tele en todo tiempo, mírame, y ahí nos distraemos. La obediencia. En desobediencia, porque ya no estamos buscando al Señor. Hemos cambiado al Señor por muchos placeres y por muchas cosas que solo satisfacen nuestra carne. Y también yo comentaba eso por los niños de la escuela ahorita, ¿verdad? Porque mi hija se pone a veces ahí y hay un niñito que lo estaba llamando la maestra. Fulano le decía, y el niño no contestaba. Y fulanito, porque como a veces quitan la cámara cuando están los niños en el internet. Y me dice Katy, ese niño siempre lo están llamando, me dice. Digo, ese está como los cristianos a veces. Que nosotros vamos al culto y podemos pasar una eternidad, decimos, tengo 20 años en el evangelio, pero ¿qué ha hecho en esos 20 años? Entonces, vamos al culto, se nos predica o tenemos la Biblia abierta y decimos, ya leí eso, ya me leí toda la Biblia.
Pero al momento del examen, porque decía, ese niño puede decir que se presenta ahí, se va a buscar comida, se va a ver tele, ¿qué está haciendo? Atención. Entonces, a veces así estamos nosotros y no prestamos atención, no obedecemos. Entonces, a la hora de la prueba, como el niño a la hora del examen con su maestra, va a decir, bueno, y fulanito, y yo expliqué eso en la clase ya. ¿Y tú dónde estabas? El niño tal vez allá en la refri, ¿verdad? O viendo la película. Sí. Así nos pasa a nosotros en la prueba, ¿verdad? Así No, y es. el pastor dice, pero si yo ya le prediqué eso a los hermanos. Ya hablé del adulterio y le aparece el adúltero. Ya. Ajá. Hablé de la fornicación, ya hablé del chisme, hablé de la mentira. ¿Y dónde estaban ustedes, hermano? No, el hermano estaba en el culto, pero dormido, como el conejo con los ojos abiertos, pero su cerebro en Así otras es. partes. Pero llega un tiempo que se nos pasa la factura. Así es. Y voy a hacer una pausa para saludar a nuestros hermanos. Katy está en el avión allá, pero me dice aquí desde el aire, me dice escuchando, escudriñando las escrituras. Y que ahí hay una hermana de Canadá que está saludando y que está siendo bendecida Amén, con el gloria programa a o Dios. hermano. Amén. Dios bendiga a todos los que están escuchando. Amén. También este programa están llegando a Radio Visión Cristiana, la radio donde nosotros transmitimos un programa en Honduras, amén, que se transmite allá a las 8 de la mañana a través de Restaurando Vidas, se llama el programa que nuestra congregación tiene, así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan, aleluya. Siempre hay hermanos de Canadá durante todo el día, hermanas. Yo casi no se reportan. Bella enseñanza hacia la obediencia. Gracias por compartir las bendiciones y saludos de Canadá, dijo alguien. Así que Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, amén. Que Dios les guarde. Gracias por conectarse. Y para eso es la palabra del Señor. Saludamos a aquella gente en Honduras, que hay muchos rincones allá en la montaña donde un radio suena. Sí, amén. Donde no hay señal de internet. Y yo amo esa radio, ¿verdad? Me ha conectado mucho el Señor con ella. El Señor nos ha llevado por su misericordia. Y porque yo soy de Honduras, amo mi tierra, pero también llega a Guatemala, ha dicho el pastor, a otros rincones ahí circunvecinos. Entonces, donde llega la señal, hay ancianitos ahí escuchando, ahí está la ama de casa echando tortillitas allá o en la pila lavando la ropa, es verdad, donde no hay señal de internet, pero ahí llegamos a través de Radiovisión Cristiana. Y así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchen por allá. Y estamos hablando de la obediencia, de esa obediencia que siempre va a traer bendición a nuestra vida y que viene como de gracia o como maldición cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Y este pasaje que usted leía, hermana Evelyn, en Miqueas capítulo 6, versículo 6, el contexto dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré por mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Pues obedecer al Señor, andar en rectitud, andar de acuerdo a sus mandamientos, andar de acuerdo a su palabra. Dice, y amar misericordia, que amemos la misericordia. Mire qué lindo este pasaje. Y humillarte ante tu Dios. Y no podemos humillarnos, ni amar al Señor, no hacer misericordia, ni hacer justicia si no obedecemos. Así es. ¿Verdad? Obedeciendo es que nosotros demostramos nuestro amor al Señor. Demostramos el amor a nuestros padres. Como esposas, el amor a nuestros esposos cuando nos sujetamos a ellos como cabeza de hogar, cuando les respetamos y les damos el honor que merecen, ¿verdad? Porque eso dice la palabra del Señor, que la mujer buena, la mujer que honra a su marido es corona para su marido. Aquella mujer temerosa de Dios, hay que podemos hablar tanto. Un hijo no puede decir que ama a Dios si no ama a sus padres porque está quebrando un mandamiento. Nosotros como esposas no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros esposos ni les respetamos. Y es una cadena. El hombre no puede decir que ama a Dios si trata como zapato sucio a su mujer, porque la Biblia le manda al hombre a que trate a aquella mujer como un vaso frágil, que la cuide aún con sus palabras, y aún que pone una frase ahí bien tremenda que dice, para que sus oraciones, de que los esposos deben tratar bien a sus esposas,
para que sus oraciones no tengan estorbo. Estorbo. Entonces puede ser que algún esposo nos esté escuchando hoy, con el amor de Jesucristo, nosotros como mujeres, impartiendo la palabra del Señor con mucho respeto a usted, mi amado hermano, puede ser que usted tenga muchas peticiones ahí de por qué el Señor no me contesta y por qué el Señor no me habla. Pues, ¿cómo trata usted a su esposita? ¿Verdad? ¿Cómo la trata? ¿Está tratándola como Jesucristo ama a la iglesia? Y a mí esto me maravilla, hermana Evelyn, ya me metí a otra cosa aquí, pero estamos hablando de la obediencia. Amén, amén. Pero es que hay tanta tela que cortar. Sí, amén. Porque nosotras a veces como mujeres podemos sentir como, ay, qué difícil lo que nosotros nos puse, que seamos obedientes en todo al marido. Y a veces hay mujeres que miran, qué machista la Biblia. Es que es Dios, hombre, el que la Amén. escribió. Amén. Sí, amén. Y a veces la gente se pone esta pelea, pero yo la miro algo tan lindo. ¿Verdad? Porque al hombre, a nosotras se nos dice que respetemos a nuestro marido, pero al hombre dice la palabra de Dios que nos amen a nosotras como nada más y nada menos Jesucristo a la iglesia. Ama a la iglesia. ¿Y cómo ama Jesucristo a la iglesia? Dio su vida por ella, ¿verdad? Entonces, qué lindo que le diga a un hombre, da tu vida por esa mujer. Yo le predico a mi esposo de este pasaje. Amén, aleluya, pero nunca olvido eso, ¿verdad? Porque creo los que me conocen saben que yo no he sido, aunque soy callada, no he sido una mujer que me voy a santificar por mí. He tenido un carácter fuerte. Vengo de esas mujeres de mi familia, ¿verdad? Mi mamá, nosotros tenemos carácter fuerte, pero para mí es carácter débil, que tal vez explotábamos o delicadas en muchas áreas de nuestra vida. Pero cuando vine a Jesucristo y me topé con la palabra, ¿quién pelea? ¿Quién que entiende y aprende a conocer a Dios? Empieza a pelear con Él. Así es. Es como cuando queremos mirar al sol directamente sin tener lentes. Quedamos ciegos, ¿verdad? Y a veces queremos nosotros empezar a pelear. ¿Pero por qué dijo Dios eso? Porque Dios es sabio, mi amado hermano. Y aunque nosotros no entendamos, ¿qué pasa cuando como mujeres nos sujetamos a nuestro marido? Nosotros vamos a ver la reacción de nuestro... Tiene que estar el hombre desquiciado para que usted llegue a su esposo. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Dónde te pongo? Te quito los zapatos. ¿Quieres un cafecito? ¿Qué quieres de comidita? Y un hombre le pegue una patada a usted por eso. Entonces está loco, ¿verdad? Pero si es un hijo de Dios, va a decir, vaya, esta mujer vale la pena tenerla en casa. Sí. La voy a cuidar. ¿Y qué necesitas? Entonces, el hombre también, todos contribuimos para ayudar mutuamente a obedecer al Señor. Y podemos ser tropiezo cuando no cumplimos en cada uno lo que nos corresponde en nuestras áreas, la función que nos corresponde. Como el pueblo hizo tropezar a Moisés, nosotros podemos hacer tropezar a los que nos rodean. Así es, también podemos hablar de los mandamientos que el Señor nos dio. Amén. Por lo menos este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Imagínense, digo yo, wow, ese es un tremendo mandamiento que muchas veces creemos que lo estamos cumpliendo, pero en la hora de demostrarlo, tal vez no lo estamos cumpliendo y no estamos obedeciendo a Dios en ese mandato. Sí, porque nuestro prójimo es el que está a nuestro lado y puede ser cualquiera. Exacto. O sea, el hermano, el esposo, el hijo, el vecino, aquel que es difícil, aquel jefe que es gruñón, ¿verdad? Exacto. Que la Biblia habla de lo que usted mencionaba, la palabra del Señor habla de obedecer. Podríamos tocar ese pasaje después porque son muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Porque puede decir, no, yo obedezco en la iglesia o en mi casa, pero ¿cómo se comporta en el trabajo? Ajá. ¿Es usted aquellas personas que quebrantan las reglas de su trabajo? No, si aquí yo vengo como me quiero, como yo me da la gana. ¿me? A veces en el trabajo hay un uniforme y nosotros ni con eso queremos cumplir. No, es que tiene zapatos negros, pero yo me los pongo grises. ¿Y qué pues? ¿Verdad? A veces no en esas pequeñas cosas, ¿verdad? Demostramos que andamos en desobediencia o pensamos que esas cosas pequeñitas no importan. Pero la gente tiene los ojos puestos en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Sí, y entonces es un gran ejemplo, ¿verdad? En lo que pasó con Moisés y lo que habla en Miqueas y 1 Samuel 15, 22, que es un pasaje muy conocido, donde Samuel le dice, Saúl, si es que tú crees que esos sacrificios le importan más a Dios que tu obediencia. Así es. Dice la palabra del Señor, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios mismo había establecido el sistema de los sacrificios, porque iban para pedir perdón, para demostrar que se habían equivocado.
una forma de humillación delante del Señor. Pero de nada servía si ellos llevaban el corderito, llevaban el ternerito, si su corazón no estaba arrepentido. Un corazón que había sido regenerado. Se suponía que el que iba a hacer el sacrificio era porque había reconocido su pecado. Incluso tenía que recibir instrucciones del sacerdote. No era que solo, sí, voy a llevar a matar el ternero y ya. No, Dios siempre quiso enseñar a través de los sacrificios. Lo primero que Él iba a venir a hacer el sacrificio perfecto por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Pero lo segundo es que era el pecado les iba a traer dolor y un costo, ¿verdad? Ellos pecaban, tenían que gastar en el corderito. Eso requería una acción económica que el que más pecaba, más tenía que estar gastando. Entonces, la lección era, el pecado te va a traer dolor. No era ver sangre y todo, y como estar haciendo ceremonias sin sentido. No, Dios está mostrando, el pecado te va a traer dolor, va a afectar tu economía, va a afectar todo tu entorno, pero a la vez era una cátedra de Jesucristo va a pagar por nuestros pecados. Pero ya cuando reconocemos que Jesucristo murió por nosotros, nosotros ya no pecamos deliberadamente porque valoramos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Sí, y vemos también cuando Saúl estaba desesperado porque estaba esperando por 7 días, a los 7 días iba a llegar Samuel a hacer el sacrificio. Y él se desesperó porque dice que los estaban oprimiendo los enemigos al pueblo de Saúl. Y lo que le quiero decir es que él se apresuró a hacer un sacrificio que no tenía que hacer. Amén. Y luego llegó Samuel y le dijo, el Señor te desechó ya, le dijo. La consecuencia de no poder escuchar y de no poder entender la posición que él tenía y lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. De no prestarle atención a lo que el Señor le había mandado hacer, ¿verdad? Y él dice que Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo, locamente has actuado, le dijo, con lo que hiciste. Y por tanto, le dijo el Señor, dice, ya te cortó, te desechó. O sea, Samuel le dice unas palabras muy bonitas en medio del juicio que Dios mandó, ¿verdad? Porque le dice, aunque tú te creías pequeño ante tus ojos, porque Dios lo traía, allá detrás del bagaje andaba Saúl buscando las mulas de su papá. Sí. Cuando el profeta, Dios le hace el llamado a través del profeta y lo escoge como rey, ¿verdad? Porque el pueblo quería rey. Dios tuvo misericordia, aunque tú te creías pequeño, aunque Dios te había puesto como príncipe entre las 12 tribus, delante de tus hermanos, tú no valoraste eso. Sí. O sea, no tuviste ese temor, no analizaste. Y como tú has desobedecido el Señor, porque se dice que Saúl agarra la túnica de Samuel y se rasga. Así como se ha rasgado la túnica, el Señor ha rasgado tu reino. Oh my God. Y Dios ha elegido a uno mejor que tú. Tiene un prójimo mejor que tú, para uno que obedezca, y era David, ¿verdad? Entonces, a veces es un momento de reflexionar, porque nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado y la posición donde Dios nos tiene. Así es. ¿Por qué viene la envidia muchas veces? Porque no estamos mirando lo que tenemos nosotros. Amén. Y empezamos nosotros a ver lo que tienen los demás. Así es. ¿Verdad? Entonces Saúl no había analizado, él no valoró todo lo que Dios le había dado y empezó a ver. Y se ve que era un líder que temía al pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces él le dice, no te vayas, por favor, llévame a adorar por lo menos delante de los jueces y delante de los líderes. Siempre le importaba el qué dirán, en quedar bien con la gente. Y eso nos pasa a veces a nosotros como Saúl, que a veces por quedar bien con la gente, nosotros no obedecemos al Señor. Y ahí hay un peligro grave. Miremos cómo terminó Saúl a causa de la desobediencia. Y quien nos saludaba aquí de Canadá era mi sobrina Raquel. Dios bendiga a mi sobrina. Tengo sobrinas también allá. Dios bendiga. Y que sea ahí mi sobrina. Mentira. Dios te bendiga. Es que en este celular de la radio no teníamos el contacto, por eso no había visto quién era. Así que Dios le bendiga, y a todos los que están allá en Canadá, en cualquier parte del mundo, donde quiera que nos escuche, y se nos fue el programa, hermana Evelyn. Como aquí suele pasar, empezamos nerviositos siempre porque es una responsabilidad,
traer la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él nos ha legado. No es cualquier cosa hablar del Señor. Amén. Y porque la gente que se conecta a escuchar, o la gente que va a escuchar porque tiene necesidad de la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser cuidadosos de cómo hablamos y qué aconsejamos a través de la palabra del Señor. Así que gracias por su confianza, gracias por conectarse. Estamos llegando al final del programa y primeramente Dios, el próximo viernes aquí estaremos. Katy va rumbo a Honduras. Yo no sé si va a poder conectar el otro viernes vía telefónica, pero invitamos también a la hermana Evelyn aquí, ya que esta la voy a invitar públicamente para que no me diga no. Sí, amén, es muy bonito, la verdad se aprende mucho de la palabra de Dios. Sí, amén. Yo creo que tanto como nosotros hemos sido edificadas esta mañana por la palabra de Dios, aprendiendo de la obediencia, Amén. Aprender a obedecer, aprender a escuchar instrucciones de Dios, y yo creo que están en la palabra del Señor. Por eso el tema es, el programa es escudriñando las escrituras, Sí, amén. ¿verdad? Entonces, pongamos en práctica, obedezcamos a Dios, pongamos en práctica lo que el Señor habla por medio de su palabra y lo que el Señor nos manda a nosotros hacer, ¿verdad? La obediencia, tener obediencia con nuestros padres, con Dios primero, con nuestros padres, en la congregación, con nuestros pastores. Es muy importante la obediencia con nuestros pastores también. Creo que a veces en eso fallamos mucho en obedecer. Creo que si el Señor ha puesto a los pastores, ¿verdad? Sí. Los líderes los ha escogido. ¿Por qué? Porque sabe que con ellos va a hablar para poder darnos instrucciones a nosotros. Sí, amén. Y además, ¿a quién le va a jalar las orejitas, verdad? Porque dijimos, no, También. si todos somos en una congregación, por ejemplo, no, todos vamos a opinar. No. Si el pastor hiciera lo que cada miembro pide, olvídese que la iglesia fuera un changarro, No, ¿verdad? entonces- Unos quieren bailar ahí adentro y otros quieren luces de colores y a otros que no, que es muy anticuado. Entonces, el hombre que Dios pone, ¿verdad? O los hombres que Dios pone, porque siempre hay hermanos cooperando, hay liderazgo y aún mujeres, estamos las mujeres para apoyar la obra del Señor. Lo que hacemos es tratar de dirigirnos por esa visión, ¿verdad? Que el Señor da a un líder o a los líderes para poder ser guiados en ese rebaño donde el Señor nos ha Amén. colocado. Así que ¿verdad? a obedecer. A obedecer, sí, porque quedamos Amén. más comprometidos Así cuando es. nosotros predicamos y cuando nosotros escuchamos la palabra. Ya no Así podemos decir, no, yo no sabía eso. Ujú. ¿Verdad? Entonces el Señor, usted puede decir, no, yo voy todos los días al culto, ese es su gran sacrificio. Pero ¿cómo anda su vida? Así es. ¿Es usted obediente? ¿Verdad? Porque no, yo hago esto, o externamente a veces le ponemos mucho énfasis, no, yo me he visto bien ya y mire, no quiebro un No. plato por fuera, pero a veces Por dentro. hay pecados ocultos Sí, en amén. nuestro corazón, hay Así desobediencia grave delante del Señor, que nadie sabe, supuestamente, nadie aparte de Dios y usted, nada más y nada menos que Dios lo Nada sabe. más, así Nada es. más y nada menos que Dios lo sabe, mi amado hermano, Amén, amén. amén. Así que reflexionemos en cómo andamos, aleluya, y que la palabra de Dios la podamos poner en práctica. Voy a pedir a la hermana Evelyn que nos Amén. despida en oración. Sí. Que Dios le bendiga y gracias por estar pendiente. Amén, Dios le bendiga. Vamos a orar en esta hora. Si usted tiene necesidad, gloria a Dios, usted puede orar ahí también. El Señor amén. está en todo lugar. Así que si usted está enfermito, tiene una necesidad, una petición, póngasela al Señor. Nosotros vamos a orar, pero pues el que conoce es el Señor, cualquier necesidad que usted tenga. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, Dios mío, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Gracias por edificar mi vida, Padre, por edificar la vida de mi pastora, por edificar la vida del oyente, Señor, de los hermanos, Padre, que están escuchando tu palabra, que escucharon, Dios mío. Te pido en esta hora, Señor, por cualquier necesidad, Señor, cualquier enfermedad, Dios mío, que haya en algún cuerpo, Señor, en algún hermano, en algún amigo, Señor amado. Yo te pido que pongas tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor amado, sobre esos cuerpos, cualquier petición, Señor, que Dios mío santo puedan tener, Señor amado.
amado, está en tus manos, Padre. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que conoce todo y que está en todo lugar, Señor amado. Gracias te damos en esta hermosa mañana por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Bendiga, Dios mío, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que ha estado escuchando tu palabra, que ha estado conectado en la radio, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder, Dios mío, hablar tu palabra, Señor. La gloria es para ti, Señor. Nosotros seguimos siendo, Dios mío, poderoso, aleluya, siervos tuyos nada más, esclavos tuyos, Señor amado, y la gloria es para ti, Señor poderoso. Gracias te damos, Señor. Bendiga a mi hermana Katy, Dios, que llegue con bien allá donde se encuentra, Dios mío, a donde va a llegar, Señor, a Honduras. Ayúdala, Dios, guárdala de todo peligro, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Y Dios mío santo, a ti, Dios mío, te damos gloria y alabanza, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Así que Dios le bendiga, que tenga un fin de semana muy bendecido. Y si usted tiene el privilegio de que donde vive tiene una congregación que está abierta, no olvide congregarse, aleluya, que es muy importante. Ayuda a nuestras vidas, el beneficio es para nosotros. Amén. Y pues si le toca estar donde debido a la pandemia ha estado cerrado, pues por lo menos siga alimentándose de su casa, siga obedeciendo la palabra del Señor, aleluya, y tratando de estar pendiente de los cultos en línea con su congregación, amén, haciendo lo que se pueda para no descuidar, obedeciendo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un fin de semana muy bendecido. Aleluya. Con la Biblia en mis manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado y ha cambiado mi destino. Con la Biblia en mis manos y 1000 sueños en mi mente, este mundo no me asombro. Cristo está en mi presente. Yo sé que hoy soy un triunfador de la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador. Cristo está en mi corazón y seguiré cantando solo a Jesús, pues fue por ti y por mí que Él murió en la cruz. Con la Biblia en mis manos voy cruzando la ciudad, siervo fiel de aquel que vino de su amor a predicar. Calles, parques y ciudades son testigos de mi canto al amor de Jesucristo, el que estamos esperando. Yo sé que hoy soy un triunfador